Reciban un cordial saludo, miembros del Seminario de Literatura de la EMS. Agradecemos su valiosa participación sobre el cuento El Retrato, el cual abordamos en 2 fechas de trabajo del seminario. El Retrato, escrito en 1835, es el cuarto cuento de Nikolai Gogol, abordado dentro de la programación del ciclo de lectura que está dedicado a un conjunto de cuentistas del siglo XIX. Este cuento nos presenta, en su primera parte, justo al inicio, un narrador en tercera persona que introduce una historia que empieza en una tienda de pinturas, la historia del joven pintor Kartov. Nos indica el narrador que en la tienda de pinturas del pasaje Shchukin era el lugar donde más se detenían personas a mirar por la variedad de curiosidades que ésta ofrecía. Primero tenemos una introducción en la que se nos describen el tipo de personas que se detenían frente a la tienda, dando énfasis a su actitud. Se trataba de un pasaje popular, concurrido por todo tipo de personas, quienes miraban a la tienda que nos interesa, por curiosidad, sin ninguna intención de adquirir los artículos allí expuestos, porque resultaban demasiado caros, inútiles, extravagantes o malos, dependiendo de quién los observara. Es decir, la tienda está representada como un lugar de objetos arrumbados sobre los que la gente no tiene ningún interés real. Después de esto, sabemos de un personaje particular que se detiene frente a la tienda, sin ningún interés en las piezas allí exhibidas. Muy por el contrario, ejercía una fuerte crítica y burla sobre lo que veía, aunque para dentro suyo, porque esto no lo manifestaba con palabras, tal vez por consideración con el dueño. Hasta que de repente este personaje encuentra el retrato de un hombre cuya mirada está tan bien lograda que parece viva. Es decir, toda la introducción al cuento nos quiere indicar que hay una pintura con una característica especial que la diferencia del resto de pinturas y objetos de la tienda. Es un retrato que nadie esperaría encontrar allí. Su presencia es excepcional y nunca estuvo expuesta a la vista de quienes pasaban por allí, sino que se mantenía reservada dentro de un montón de cuadros. Es decir, se trata de una pintura que había sido tratada como un objeto cualquiera, hasta que nuestro pintor la encuentra y se fija en la mirada del hombre allí retratado. Cuando la saca del montón de pinturas, una persona aleatoria ve el cuadro y repara en la mirada penetrante del retratado. Es decir, hay alguien que afirma o refuerza la impresión que tuvo Kartov y la saca de esa subjetividad de Kartov, realzando de alguna manera el carácter de verdad de que ese retrato tenía unos ojos que parecían reales. Cuando Kartov compra el cuadro, por un precio muy bajo que puso él, no el vendedor, pareciera de alguna manera que el cuadro lo escogió a él y no él al cuadro, pues no tenía dinero, lo que pagó era lo último que le quedaba, y más allá de la mirada tan bien lograda, no había nada que le interesara. Desde el principio, en el cuento hay una carga de misterio puesta sutilmente que se va acrecentando al avanzar la narración. Al entrar a casa, nuestro personaje se nos revelan las penurias económicas por las que atravesaba. Unas penurias que son características de casi todos los personajes principales de los cuentistas y escritores rusos del siglo XIX. Ante su precaria situación, Kartov piensa en que todo es cuestión de paciencia, recuerda las palabras de su profesor que apelaban a la paciencia, a poner siempre
al talento por encima del dinero, ya encontraría alguna solución. Pero su mente también iba hacia las tentaciones del dinero y, como dice el narrador, envidiaba la suerte del pintor rico. Era una situación difícil, la de Kartov, quien como pintor no estaba logrando hacerse a lo necesario materialmente para vivir. Se mantenía en la tensión entre poner el talento por encima del dinero y la necesidad del dinero para subsistir. La encrucijada del artista. Pintar respetuosamente defendiendo su concepción de lo que debe ser el arte. No poder vender porque no tiene fama. En este punto del cuento resulta una escena fantasmagórica, aterradora. Justo en un momento de desesperación, de angustia por el que está pasando Kartov, este se percata de que el retrato que compró en la tienda del pasaje Shukin parece observarlo con vivacidad. Luego pasa el miedo, se pone a limpiarlo, como si de repente se percata de que la luz de la luna generaba una atmósfera que lo había engañado, tan solo una ilusión óptica. Pero luego el miedo vuelve al percatarse de que el retrato parece que lo está mirando. Después el terror vuelve a disiparse porque empieza a pensar que simplemente se trata de unos ojos tan bien pintados que el detalle ha sido llevado al extremo del realismo. Pero después vuelve el miedo. Esos ojos eran reales, le parecía. En medio de su dubitación se le ocurre observar detenidamente los ojos del retrato y el pavor lo invade nuevamente. Esta es la escena más tensionante y misteriosa del cuento. Kartov se daba razones para calmar sus nervios, tapa el cuadro con una sábana, se acuesta sin dejar de observar el cuadro a través del biombo. Pero de un momento a otro, mientras observa, la sábana desaparece y empieza a ver cómo el hombre del retrato, apoyándose en el marco, sale de él. A continuación viene toda la descripción de estupor de Kartov ante esa figura huesuda que se acerca hasta donde él está acostado para mostrarle unos cartuchos llenos de valiosas monedas de oro. Él, en medio del estupor, agarra uno de esos cartuchos, se aferra a él como lo último de su vida. El hombre del retrato se va, pero regresa para reclamarle el cartucho de monedas de oro. Ahí dice el narrador, y se despertó. Se resuelve entonces todo lo anterior en un sueño. Y se nota también cómo Gogol juega con lo fantasmagórico, allá donde solo existe una delgada línea entre lo que el sujeto puede reconocer como realidad o como ficción. Hay que recordar, por supuesto, el estado de ánimo de Kartov, su pensamiento dando vueltas una y otra vez, la necesidad que tiene de dinero, que es lo que en ese momento más quiere. Toda esta escena es de gran confusión, pues de pronto resulta que ya despierto, Kartov ve como el anciano vuelve a la pintura, vuelve a convertirse en un retrato, y se da cuenta de que no está él en la cama, sino de pie frente al retrato. Esta parte todavía parece propia de lo onírico, pero también tiene que ver con el estado de Kartov, que está aterrorizado, sumamente aterrorizado y angustiado. Y aquí, dice el narrador nuevamente, y despertó. En efecto, se trataba de un sueño. Como si hubiera despertado para quedarse dormido de nuevo, o
como si su sueño estuviera dentro de otro sueño. A primera hora se aparecen por su piso el dueño de aquella casa con un policía pidiendo el pago del arriendo. Después de esta noche aterradora y fantasmagórica que ha vivido, lo primero con lo que se encuentra en el día es nuevamente con la situación extrema a la que ha llegado porque no tiene dinero. Se tiene que ir del lugar donde vive. Y aquí, entre una exigencia y otra de parte del casero, de parte del oficial, se notan dos cosas. Por una parte, el desprecio hacia los artistas, afirmando que los pintores viven como cerdos, que no son buenos inquilinos. Y el desprecio por el arte, al asegurar que las únicas pinturas valiosas son los retratos de militares o personas importantes. Se hace evidente una visión del mundo en el que se desprecia aquello que no atiende a un fin utilitarista. De ahí precisamente la situación de Kartov. No vende porque su arte es despreciado. Al no vender no tiene dinero. Al no tener dinero lo desprecian a él y a su oficio. Pues bien, aquí el misterio vuelve a aparecer, esta vez a favor de Kartov. Cuando el oficial aprieta el marco del retrato hasta que éste se rompe y cae de allí un cartucho cargado de monedas de oro. Este excepcional encuentro no llenó de estupor a Kartov, todo lo contrario, fue como un milagro que le solucionó todos sus problemas. Y él empezó a vivir como un pintor rico y prestigioso. Desde el primer momento hizo uso del oro sin preguntarse nada más al respecto. Así fueron pasando los días hasta que recibió una particular visita. Cuando Liz y su madre lo visitan para que le haga un retrato. Sabemos que en este pintor hay un gran talento y sensibilidad. Él logra pintar a Liz resaltando todo lo que en ella encuentra que puede darle grandeza a su retrato por el sentido estético que encuentra en la expresión de la muchacha, en su palidez. Pero la madre interviene pidiéndole que no la pinte como él quiere, sino como debería. Así que es aquí cuando nuestro personaje, nuestro protagonista, termina sucumbiendo a eso que tanto evadió. Tiene que pintar a una Liz que se vea hermosa a los ojos de los de su clase, no la Liz real. Su talento como pintor se vio opacado ante la necesidad imperiosa de pintar un retrato mentiroso. Lo hace, toma la pintura de Psique, una pintura que él tenía como parte de su obra, y acomoda allí algunos rasgos de la muchacha, aunque no se pareciera a ella el retrato. Fue aclamado como un gran pintor. En esa época lo que hizo fue hacer el trabajo que hacen hoy en día herramientas digitales que le dan a los rostros características que no tienen los reales, a los rostros, a los cuerpos, para hacerlos más, entre comillas, bellos, o mejor, aceptables a los cánones de belleza, si es que queremos traer este relato a una de nuestras realidades actuales. Como dice el narrador, Kartov se convirtió en pintor de moda. Y así el tiempo pasó, viviendo holgadamente como un pintor de renombre, con el talento e imaginación a un lado, tapados con una sábana como tapó el retrato del diablo. Solo le bastaba una aburrida receta para conservar la fama, o mejor, para conservar el oro. Se volvió adicto al dinero. Todo transcurrió de la misma manera, bajo el sometimiento del deber y el aburrimiento, hasta un día muy importante en el que fue invitado a juzgar la obra de un colega de su juventud. Para este entonces, Kartov ya es un hombre viejo.
Su colega había apostado todo por el arte, por ser un pintor auténtico, por no traicionarse a sí mismo. Esto fue como una puñalada en el corazón para Kartov, quien frente a aquel cuadro, el de su colega, quedó desmoronado por la perfección que encontraba en el fruto del esfuerzo, de la dedicación, de la originalidad. ¿Qué había hecho el pobre Kartov con su vida, con su talento, con su juventud? Intentó recuperar todo lo que perdió, pero el tiempo le había hecho olvidar, lo había hecho torpe, lo hacía pintar según el molde que él había adquirido un día a cambio de dinero. ¿Por qué él no era su colega? ¿Por qué se dejó seducir por el dinero? Estas preguntas lo angustiaron de ahí en adelante. La envidia lo estaba consumiendo. No había nada que hacer. Era demasiado tarde. Este golpe destrozó su ánimo, su ego, hasta su salud física, y lo derrumbó, acompañado todo esto por una terrible demencia. Había perdido la vida y después murió. Aquí termina la primera parte del cuento. En la segunda, una parte muy pequeña está destinada a saber sobre las honras fúnebres de Kartov. Todo se limita a que quienes llegaron a su casa eran personas con interés de quedarse con los bienes del pintor o curiosos que solo iban a ver lo que pasaba. Se procedió inmediatamente a subastarlo todo. Llegó el momento de subastar el retrato del viejo de ojos vivaces, cuando un hombre interrumpió reclamando el cuadro, pues alegaba que lo había pintado su padre. Este joven empieza a contar la procedencia del hombre del retrato y cómo éste pidió a su padre que lo pintara. De aquí sabemos que se trataba del diablo, ¿sí? El diablo que conocemos por el discurso judío-cristiano. Que mientras el padre del joven lo pintó, sintió una angustia terrible que lo hizo desistir de la empresa de retratar a ese extraño hombre, al demonio, pero que ante sus súplicas prosiguió, unas súplicas bastante particulares. Le decía el viejo: de usted depende mi permanencia en el mundo, lo cual termina siendo una afirmación muy bella, pues pone el arte en un nivel en el que lo que se interpreta es que a través de las personas, los objetos, los paisajes, la historia, pueden permanecer en el tiempo, tener un lugar en el mundo, no ser olvidados. Finalmente, el pintor hace su trabajo y pasado el tiempo, la última petición que le hace a su hijo es que sea un artista genuino, que no envilezca su oficio, es decir, que viva apasionadamente según su deseo, que no perdiera su vida y que encontrara el cuadro para destruirlo, pues sabía, por noticias que le habían llegado, que éste sumía a sus dueños en las pasiones humanas hasta destruirlos, en la desesperación y en la angustia. Al terminar de hablar, este hombre se da cuenta de que el cuadro ha desaparecido. No se nos olvide que se trataba del diablo. Pero no, realmente no es que se tratara del diablo, cuyos poderes sobrenaturales lo hicieron desaparecer de aquella casa del difunto Kartov cuando lo están subastando. Más bien, le sería imposible a aquel hombre que lo reclamaba encontrarlo y destruirlo, porque tal vez tal cuadro no existía. Lo que sí existía era el hombre sucumbiendo ante su propia humanidad. Es decir, puede ser que todos tengamos ese retrato en algún lugar,
un lugar desde el que nos mira con su mirada penetrante y nos invita terroríficamente, seductoramente, a someternos a nuestros fantasmas, a nuestras angustias, a las pasiones desenfrenadas, hasta arrastrarnos a la locura desatada por las decisiones que se toman y que en un punto de no retorno causan el efecto de la destrucción en el sujeto. Venderle el alma al diablo es hacer de la vida lo que la sociedad espera, no resistir, abandonar los principios propios, en vez de ir en la dirección a la que realmente se está llamado.